¿Los ángeles pueden pecar? Muchos de nosotros a primera instancia llegaríamos a la conclusión de que los ángeles son seres perfectos, diseñados o creados por Dios para ser sus mensajeros, guerreros o guardianes, entre otras cosas. Si miramos bien los textos disponibles que hablan acerca de los ángeles, encontraremos que normalmente se habla de ellos como seres perfectos, hermosos, seres alados con mensajes divinos que traen consigo la paz. Pero no siempre es así. Algunos otros textos hablan de los ángeles de maneras no tan favorables. Hay ángeles mensajeros, ángeles guerreros, ángeles sanadores, ángeles de amor, etc. Pero hay un tipo de ángeles menos agraciados que todos los demás. A estos ángeles se les llamó los ángeles caídos. Si sigues este canal seguramente ya conoces la historia. Pero el día de hoy analizaremos algo que seguramente no conocías del todo. Yo soy el documentalista y esto es La lujuria de los ángeles. Cuando hablamos de la lujuria, estamos hablando de un pecado mortal. Entonces, ¿pueden los ángeles cometer pecados mortales? La respuesta es no. Ningún tipo de ángel puede hacerlo, excepto uno. Así es, solo los ángeles caídos pueden cometer tal acción. ¿Cómo es esto posible? Si los ángeles caídos son espíritus y no están encarnados, ¿cómo es que pueden tener pecados mortales? ¿Acaso puede un espíritu sin cuerpo físico sentir lujuria? No. Un espíritu no puede hacerlo, ya que no posee esta capacidad. Para que exista lujuria, debe haber atracción sexual. Y para tener atracción sexual, debe haber un cuerpo, una biología, cosa que los ángeles o los espíritus carecen. Los demonios no pueden tener sed, hambre, no pueden tener sueño, ni necesidades propias de los seres humanos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Cuando los ángeles caídos fueron degradados a su estatus de demonios, dejaron de estar en el cielo y habitaron la tierra. Ellos, pudiendo ver a los hombres y mujeres, observaron que tenían sed, hambre, dolor, sexo. Entonces, un ángel no puede tener ni sed, ni hambre, ni dolor físico, pero sí puede tener deseos, inquietud, curiosidad, etc. Si leemos las clavículas de Salomón, podemos darnos cuenta por lógica que un ángel caído puede sentir un fuego que le quema. Pero ese fuego no es un dolor físico ni corporal, sino un dolor espiritual. Por lo tanto, así como nosotros poseemos placeres carnales, los ángeles caídos poseen placeres espirituales. De este modo, cuando los demonios vieron a los humanos haciendo aquellas cosas extrañas para ellos, tuvieron curiosidad por saber qué se sentía. Ver a los humanos disfrutar del sexo les hizo ambicionar ese placer carnal.
Sabemos por los textos recopilados en la actualidad que los ángeles caídos o los demonios comenzaron a tener sexo con las mujeres aquí en la tierra. Pero eso no fue algo propio de los demonios para con las mujeres. Sabemos que también existen demonisas que sedujeron a los hombres. Personajes como Aluka, Lilith, Ardad, Astartea, entre otras, también tomaron un papel importante en este fenómeno de la copulación de demonios y humanos. Pero si los demonios no pueden tener placer físico, ¿por qué decidieron tener sexo de todas formas con los humanos? Esto es algo conocido en la psicología como obsesión. De tal forma que un ser espiritual no encarnado puede obtener placer sexual no físico, sino mental y espiritual. Toda la satisfacción que un demonio puede tener o experimentar se reduce a la imaginación de sus mentes. Como cuando tenemos un sueño erótico, como cuando un joven ve escenas sexuales, como cuando una mente pervertida se deleita mirando los cuerpos de las féminas. Justamente así, pero sin el factor físico, solo el mental. Y los demonios tuvieron sexo con los humanos y las mujeres parieron a los Nefilim aquí en la tierra, y todo fue una mezcla de demonios con humanos, de humanos con Nefilim, de Nefilim con hombres y demonios, y cuántas combinaciones pudiera haber con los varones y las mujeres por igual. Pero llegó el momento en que los ángeles caídos fueron más allá. Estos encontraron la manera de mostrarse ante los humanos con aspectos físicos y tangibles. Ahora ya no solo eran contactos espirituales, sino carnales también. De tal modo que ahora estos ángeles caídos comenzaron a gozar de los placeres terrenales. Ahora los demonios se aparecían con forma de mujeres hermosas a los varones y con forma de hombres seductores a las mujeres. Sin duda alguna, muchos humanos cayeron ante tal tentación y tuvieron contactos sexuales demoníacos. Fue entonces que, de acuerdo a algunos textos apócrifos, Dios vio que todo esto estaba mal y decidió restringir a los demonios, y entonces les quitó la capacidad de continuar gozando de los placeres carnales. Se cree que fue este el verdadero motivo por el que Dios creó el diluvio universal. Todos los seres híbridos, resultados de la unión de humanos con demonios, Nefilim, fueron aniquilados, exterminados, borrados de la faz de la tierra. Aquel tiempo fue conocido como la era antediluviana, donde transgresiones del orden natural se daban de manera desbordada. Ahora los humanos conocían cosas que no les estaba permitido saber. Si bien los humanos ya conocían y Dios les había permitido realizar ciertas prácticas espirituales, fueron los demonios quienes comenzaron a mostrarle a los humanos cómo hacer pactos diabólicos, magia avanzada, conocimientos prohibidos y prácticas que iban más allá del orden natural de los humanos. En Génesis 6:4 podemos darnos cuenta de algo muy curioso, aunque eso lo dejaré para la especulación de cada quien. Dice: y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Algunos expertos especulan que estos llamados hombres de renombre en realidad fueron personajes de la antigüedad conocidos en otras culturas como héroes.
que en ciertas partes del mundo y en ciertas civilizaciones fueron incluso adorados como dioses, cuando en realidad eran Nefilims, mitad humanos, mitad demonios. En cuanto a la forma en que los demonios pudieron procrear con los humanos, se describe de la siguiente manera. Desde la Edad Media se sabe que los espíritus no pueden llegar a ser completamente humanos. Entonces, el único modo en que un demonio puede tener descendencia es infestando. Esto quiere decir que se toma la semilla de un hombre, se infecta o se infesta y se coloca en una mujer. Es aquí donde toman un papel fundamental e importante los demonios conocidos como súcubos e íncubos. Demonios cuya tarea es la de robar semillas y sembrarlas en la fertilidad de la mujer. Santo Tomás de Aquino habló de ello en una ocasión diciendo: por último, engendrar un hombre es una acción vital, pero esto le corresponde a los ángeles en los cuerpos que asumen, pues se dice en Génesis 6:4, después que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, estos fueron los poderosos de la antigüedad, varones famosos. Por lo tanto, los ángeles ejercen acciones vitales en los cuerpos asumidos. Suma Teológica, primer tomo, cuestión 51, artículo 3.6. Entonces, debido a que los espíritus no tienen cuerpo, esta sería la única manera de poder procrear. Un súcubo que toma la semilla de un hombre, la pasa a un íncubo y éste la coloca en una mujer. Yo soy el documentalista y esto fue La lujuria de los ángeles.